Mientras la Iglesia y el mundo entero siguen con ansiedad el progreso de la enfermedad del Papa, algunos teólogos están planteando preguntas doctrinales sobre el significado del papado mismo, preguntas que normalmente son pasadas por alto por los grandes medios de comunicación. ¿Quién es el Papa? ¿Cuál es su misión? ¿Por qué todos, incluso los no católicos, prestan tanta atención a él? Buenos días, mi nombre es Julio Loredo. Bienvenidos en el canal Visto desde Roma. En vista del aumento de inscritos de lengua española, he decidido abrir un nuevo canal en español. Son los mismos videos, pero todos en nuestra lengua. Se llama Visto desde Roma. Si ya me estás viendo en el nuevo canal español, te agradezco enormemente y quédate en ese canal. Si me estás todavía viendo en el viejo canal italiano, te pido encarecidamente que te inscribas al nuevo canal Visto desde Roma para continuar a recibir estos mismos videos en tu propia lengua. Puedes hacerlo en el enlace indicado abajo entre asteriscos en la descripción del vídeo. Si después crees que este es un servicio útil, te pido también, por favor, que ayudes económicamente al canal para que pueda llegar a un mayor número de personas. Puedes hacer una donación online en el enlace indicado siempre abajo. Muchísimas gracias con todo el corazón. Mientras que la Iglesia y el mundo en general siguen con preocupación y con oración la enfermedad del Papa Francisco, algunos estudiosos están planteando preguntas doctrinales sobre el significado del papado. Preguntas que normalmente pasan desapercibidas para los grandes medios de comunicación preocupados con la noticia caliente. Preguntas como ¿quién es el Papa? ¿Cuál es su misión? ¿Por qué hoy todos, incluso los no católicos, prestan tanta atención a él y siguen su enfermedad paso a paso? El cardenal teólogo Gerhard Müller, exprefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y editor de las obras completas de Joseph Ratzinger, nos invita a elevar la mirada hacia estas perspectivas, dice el cardenal Müller. En este momento no se trata de juegos de poder, de recomendaciones personales y de competiciones entre candidatos, sino de reflexionar sobre la esencia del ministerio de Pedro que Cristo dio a su iglesia. Es importante, sigue el cardenal Müller, es importante reflexionar no en términos de poder humano, sino espiritual y teológico, sobre el ministerio pastoral universal que Jesús confió a San Pedro y a sus sucesores en la cátedra romana. Cierro comillas. En su columna en Correspondencia Romana, el conocido historiador Roberto de Mattei, de Roma, nos recuerda las elocuentes palabras escritas hace ya décadas por el líder y pensador católico Plinio Correa de Oliveira, sobre el amor que debemos profesar al papado. Dice Plinio Correa de Oliveira: en la gloriosa cadena constituida por la Santísima Trinidad, la Virgen y el papado, este último constituye el eslabón más débil, porque es el más terreno, más humano, y en cierto sentido está envuelto en aspectos que pueden desacreditarlo. Se dice que el valor de una cadena se mide exactamente por su eslabón más débil. Así pues, la manera más excelente de amar esta cadena extraordinaria es besar su eslabón más débil, el papado. Significa consagrar toda nuestra fidelidad a la cátedra de Pedro, que hoy tantos están negando. Cierre comillas. Después de siglos en que los enemigos de la Santa Iglesia Católica han buscado perseguir y desacreditar el papado, en tiempos más recientes hemos visto un cambio de estrategia.
En vista del prestigio hoy universalmente reconocido de la cátedra de Pedro, ahora se intenta astutamente de hipertrofiarla, dando falsamente la idea de que para los católicos cada palabra, cada acto, cada gesto de un papa es infalible. Se trata, escribe el teólogo padre Serafino Lanceta, de un error de exceso. Un error de exceso, comento yo, muy engañoso. Son muy raros los casos en que el Papa ha promulgado infaliblemente un dogma, y siempre en condiciones muy limitadas. El padre Serafino Lanceta recuerda que el capítulo 4 de la Constitución Pastor Eternus del Concilio Vaticano I, que formula justamente la declaración de infalibilidad, determina clarísimamente que no se trata de la impecabilidad o la indefectibilidad personal del Papa, sino solo de su capacidad de enseñar sin error cuando habla ex cátedra, es decir, como pastor y doctor de todos los cristianos, con la intención explícita de definir una doctrina de fe o de moral. Dos ejemplos brillantes son los dogmas marianos de la Inmaculada Concepción, promulgado en 1854 por el Beato Pío IX, y de la Asunción de Nuestra Señora, Pío XII, en 1950. Este es el último dogma promulgado por la Iglesia. Desgraciadamente, muchos fieles de buena fe caen en la trampa de exagerar y de ampliar el ámbito de la infalibilidad papal, prestándose a ser acusados irónicamente de ser papólatras, es decir, que toman como infalible cualquier opinión, cualquier acto, cualquier gesto del Papa. Con esto no prestan un buen servicio al papado. De hecho, muchos exponentes progresistas, tanto en el mundo católico como en el secular, se benefician de esta visión distorsionada del papado y la consideran útil a veces para su agenda ideológica, un caso clamoroso de manipulación. El cardenal Gerhard Müller nos recuerda que los papas pueden equivocarse y se han equivocado de hecho en el pasado en una amplia gama de cuestiones. Incluso San Pablo y San Agustín se permitieron criticar los errores de San Pedro y de sus sucesores. Ahora bien, aunque esta sea una verdad bien conocida y bien aceptada por la Iglesia, su consideración para el verdadero creyente no priva de ninguna manera al Papa y al papado del respeto y de la veneración que les son debidos. La misión del Papa en sí misma, independiente de acciones o palabras reprensibles de este o de aquel Papa, sigue siendo una misión inmensa. El Papa es el sumo pontífice, quiere decir el mayor constructor del puente que nos une a Dios. Él es el vicario de Cristo en la tierra, el custodio de la promesa hecha por Cristo a Pedro de constituirlo como fundamento de la Iglesia, contra la cual el infierno no prevalecerá. A ninguno, a nadie, más que a Él, le fueron dadas por Dios las llaves del reino de los cielos y la seguridad, la promesa divina de que todo lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo, como dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 16. Por voluntad de Cristo, el Papa dirige la Iglesia, ejerciendo la plenitud del triple poder de enseñar, santificar y gobernar. A Él pertenece el supremo gobierno de la Iglesia. Él ocupa el cargo de sumo sacerdote, en comunión con el cual todos los sacerdotes celebran la misa. ¿Podremos jamás llegar a comprender plenamente la inmensidad de tal misión pastoral? Aunque, con razón o sin razón, quienes han ocupado la cátedra de Pedro han sido a veces acusados de tener manchas e incluso vicios personales, la sucesión de los papas durante 2 milenios
es una prueba concluyente de la indefectibilidad de la Iglesia. El papado ha sobrevivido a adversarios internos y externos, los más terribles los internos. Ni siquiera la persecución, las herejías, el martirio y el encarcelamiento del Papa por parte de hombres extremadamente poderosos y despiadados, como Napoleón Bonaparte, erosionaron su prestigio. Muy por el contrario. Paradójicamente, es precisamente en la prueba y en el dolor, en la crisis y en la desolación, donde la vitalidad eterna de la Iglesia mana permanentemente de la gracia divina. En nuestro mundo secularizado y apóstata, incluso nuestros adversarios reconocen eso. El conocido obispo apologista Monsignor Robert Barron recomienda con mucha razón a los católicos que se mantengan alejados de la película ideológica y maliciosa Conclave en inglés, nominada incluso para el premio Oscar. Y él tiene toda razón. Pero es verdad también la reflexión de un académico católico, el profesor Sean Fitzpatrick, en la revista Crisis. Esta extravagante película, nos dice, comillas, es un ejemplo sorprendente de lo importante que se ha vuelto el papado para los poderosos de este mundo. Él se refiere claramente al ambiente poderoso y libertino de Hollywood. Añade el profesor Sean Fitzpatrick, comillas, es fascinante que exista una película así, aunque fácilmente podría hacerse pasar por un thriller ideológico. Conclave delata la seria preocupación que el mundo tiene por la Iglesia, aunque a menudo actúe con indiferencia hacia ella. Cierro comillas. La película Conclave es reveladora, nos dice Fitzpatrick, porque revela una profunda aprensión por la Iglesia, por su existencia, por su aclamación. Delata, y esto es muy importante, el temor que todo esto pueda dañar la ideología dominante. Tienen miedo de la Iglesia. En definitiva, concluye el intelectual, la película es un reconocimiento y un elogio del adversario que muestra miedo hacia la Iglesia Católica. Consideraciones humanas, dirá alguien. Por supuesto, pero revelan la fuerza sobrenatural que fluye de la Iglesia. Prueba de ello es justamente la enorme atención que está suscitando la enfermedad del Papa Francisco. Oremos pues por él, oremos por la Iglesia, oremos por el papado, para que sea columna de luz y de verdad ante los pueblos de toda la tierra. Queridos amigos, no olviden de darle un like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos. Por favor, ayúdenme a hacer crecer este canal para que más personas puedan mantenerse al día de lo que está sucediendo en nuestra iglesia. Por favor, ayúdenme también económicamente haciendo una donación a este canal en el enlace indicado abajo. Y nosotros nos vemos la semana que viene, siempre aquí en el canal Visto desde Roma. Arrivederci.